¿Qué implica que Dios sepa tanto de ti? ¿Que conozca tus más profundos deseos, pensamientos y acciones? ¿Te causa temor o felicidad que Dios siempre esté presente? Busca tu Biblia, busca tu folleto, porque en esta semana nosotros vamos a entender a Dios desde su omnipresencia personificada. Entenderemos a través de los salmos cuál debe ser nuestra actitud y cómo desarrollar relaciones sanas en dependencia del Espíritu Santo. Sin más, iniciamos con Lección de Escuela Sabática para la Diferencia, un estudio bíblico práctico bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la lección de Escuela Sabática. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, no importa el momento específico que estés viendo este vídeo. Dios te bendiga. Estamos muy complacidos con Dios y con cada uno de ustedes. Hemos aprendido a ser fiel porque durante todas las semanas que tenemos hasta ahora has estado con nosotros, has compartido esta bendición con otros, has estudiado y has entendido los salmos en dependencia del Espíritu Santo. En esta semana nosotros confiamos de que vas a continuar estudiando y que vas a continuar compartiendo. Así que colócanos aquí debajo qué has aprendido durante estas 3 semanas y colócanos también qué esperas aprender en esta semana, entendiendo que Dios es el único que nos oye y nos salva. Estás estudiando. Desarrollando el estudio de esta semana nosotros vamos a visualizar 3 partes. En primer lugar, presentaremos a Dios presente. Dios que está ahí con su creación, tanto la terrenal como la creación celestial. En segundo lugar, veremos la seguridad de aquel que es fiel a Dios. Veremos al hombre. ¿Qué tiene que hacer el hombre a través del compromiso que tiene con Dios para permanecer fiel y estar seguro en Él? Y por último, entonces, veremos la parte práctica. ¿Qué asignaciones hemos de hacer durante la semana para seguir desarrollando un estilo de vida espiritual? Estás estudiando. Confiamos que ya tienes tu Biblia y podemos introducirnos a lo que es nuestro texto de memorizar. Y en esta semana nosotros hemos de estudiar Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Curioso, pero a veces obviamos los detalles. Salmo 34, 17 nos está presentando 3 imágenes centrales que ahora vamos a desarrollar. En primer lugar, presenta a los justos, quienes son los que claman. Presenta el que escucha, que es Jehová. Y presenta el resultado de esa relación, que es la libertad de la angustia. Desde ya a mi mente vienen muchas preguntas a través de la curiosidad. Y es lo que quiero tratar de despertar en ustedes. Tienen que ser curiosos, tienen que preguntar, ¿qué significan los justos? ¿Por qué Jehová solamente escucha a los justos? ¿Existe algún hombre justo? Romanos 3:10 nos dice que no existe justo siquiera uno. Pero entonces al mencionar este texto, crea como una contradicción. No. El salmista está presentando características de aquel que es justo porque ya Dios la dictó. Solamente Dios dicta quién es justo. Y eso usted lo puede percibir en Génesis cuando el Señor dicta que solamente encontró a Noé como justo. Ahora bien, en los textos siguientes, ¿qué podemos observar? Dios da 3 características para aquel que es justo. En primer lugar, el justo es aquel que permanece fiel a su pacto. En segundo lugar, el justo es aquel que permanece obedeciendo la ley. Y en tercer lugar, el justo es aquel que decide depender únicamente de Jehová. Porque éste sabe que solo Jehová puede escucharlo. Éste sabe que solo Jehová puede libertarlo. Y éste sabe que solo Jehová puede dar todos los deseos de su corazón. Ahora bien, ¿quieres ser justo? ¿Deseas alcanzar ese título? Permanece fiel, obedece su ley y depende de él. Estás estudiando. Luego de haber analizado nuestro texto de memorizar, podemos introducirnos a lo que es nuestra primera parte del estudio. Dios que siempre está presente.
Por eso, para hacerlo más sencillo, el salmista lo describe en 4 aspectos. Dios está presente porque Él está ahí. Allí donde estás, allí donde quizás piensas que Él no llega, Dios está ahí. En tu situación, Dios está ahí. En las dificultades, Dios está ahí. Y percibir esto te ayuda a ver a Dios presente, porque Dios está ahí. En segundo lugar, entonces, Dios cubre. En tercer lugar, Dios defiende y liberta. Y en cuarto lugar, Dios es la única ayuda y único refugio en nuestra vida espiritual. Estos 4 aspectos son los que vamos a describir en nuestra primera parte del estudio. Ver que Dios está presente nos ayuda a nosotros a vivir de acorde a lo que Él presenta, mantenernos fiel, obedecer su ley y depender únicamente de Él. Entender que Dios está ahí no indica que Dios va a evitar todas las situaciones. El salmista nos externa en Salmos 139, 13 y 15 que el reflejo de Dios no excede las circunstancias. El salmista cree, el salmista conoce y el salmista permite que Dios lo ayude. No indica que Dios no va a permitir que sucedan las circunstancias. Cuando tomamos decisiones erróneas, recibiremos consecuencias, pero en ese proceso Dios está ahí. El salmista en Salmos 139.2 aclara, Dios está todo el tiempo. En Salmos 139.2 y 4, Dios está en todo mi ser. En Salmo 139.3, Dios está en todo el globo terráqueo, en todo el espacio. Salmo 139, 8, 11 y 12 presenta que Dios llega hasta lo más profundo. No existe lugar, no existe momento, no existe espacio. Dios siempre está presente. Donde quiera que exista algo creado por Él, Dios está presente porque Dios es Dios. Entonces, teniendo todo esto claro, usted va a iniciar a poder desarrollar ese estilo de vida con Él. La pregunta es, ¿cómo puedes percibirlo? Porque no es si Él está, no es si Él existe, es ¿puedes tú percibirlo? La única forma de que tú percibas que Dios está ahí es a través de conectarse con su palabra constante, de mantener y desarrollar ese estilo de vida a través de la oración. Tienes que buscar a Dios en la intimidad. Tienes que buscar a Dios no solamente en las dificultades. Cuando te encuentres en ellas, entonces recordarás, Dios, sálvame. Dios, yo sé que tú estás ahí. Pero para eso tienes que desarrollar un estilo de vida con el Señor. Luego de reconocer y entender que Dios está ahí, pero tú tienes que hacer la parte de conectarte con Él a través de su palabra, los salmistas entonces nos presentan nuestro segundo punto. Dios nos cubre. El factor confianza es detonante para entender la cubierta de Dios. Cuando confías en Dios, estás anteponiendo lo que tú crees. Confiar no es desligar nuestra razón. Confiar es, a pesar de no entender todo, ceder. Recuerda que para ser justo necesitas depender. Cuando confías, dependes. Cuando confías, te entregas. Cuando confías, dices, eres el primero. Hago lo que dices. Sigo tus pasos. Háblame que yo obedezco. Cuando confías, entonces desarrollas una relación armoniosa con el Señor. Y el salmista en Salmos 91.2 nos presenta de forma gráfica cómo es una relación de confianza con Dios. Tú eres mi refugio, eres mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Cuando llegues a ese punto de entender que Dios lo es todo en tu vida, vas a poder desarrollar esa relación fiel y sólida con Dios. Salmo 91, 1 y 2, ese salmista sigue enviando ánimos. Dios, yo sé que tú estás ahí. Dios, yo sé que tú estás presente. Salmos 91, 1 presenta a Dios como el abrigo. Salmos 91, 2 presenta a Dios como el refugio, la fortaleza. Salmos 91, 4 presenta las alas, esa protección, esa cubierta. Y Salmos 91, 9 presenta a Dios como esa habitación, ese lugar donde vas a encontrarte. Este Salmo 91 nos da las fuerzas necesarias para poder conectarnos a Dios y depender porque es nuestra única fortaleza. Esto es lo que Dios quiere que entiendas. Él está ahí. Él está para cubrirte.
Él está disponible, pero tú tienes que percibirlo para poder permitirle. La pregunta es, ¿vas a seguir desarrollando un estilo con Dios o vas a continuar creyendo que por tus fuerzas vas a recibir la protección? Te invitamos a decidir por Cristo. Así que coméntanos aquí debajo también qué cosas has de hacer para poder seguir desarrollando tu fe y confianza en el Señor. Estás estudiando. Como tercer punto, el salmista nos presenta que Dios nos defiende y nos liberta. Aquí en el Salmo 121 podemos ver dos características: la experiencia de Israel en camino a la tierra prometida y la experiencia nuestra en camino a la tierra prometida, que es la Canaán celestial. Cuando vemos en el Salmo 121.1, vemos cómo Dios siempre se mantuvo defendiendo y libertando al pueblo. Más en Juan 16:33, Jesús mismo, quien vino a representarnos y quien vino a darnos la perfección, nos dice: no temas, confía, porque yo vencí al mundo. Y ahí se conecta con lo que vimos anteriormente. Entender que Dios es nuestro refugio es entender que en el momento de dificultad, que siempre va a estar presente, ya Jesús venció. Las dificultades del pueblo de Israel, según vemos en Salmo 121, según vemos en todo el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, Dios estuvo presente. Todos los profetas presentan que Dios está presente. Todo el Nuevo Testamento presenta que Dios está presente. En la actualidad usted puede ver que Dios está presente y que es el único que nos defiende y nos liberta. La pregunta es, ¿lo estás percibiendo? Y vuelvo a preguntarlo, ¿lo estás percibiendo? Porque si no percibes esa presencia, esa protección, esa liberación, es porque no has conocido a Dios. Es porque no estás dedicando tiempo a estudiar su palabra. Es porque no estás orando. Es porque no estás desarrollando una visión espiritual. Las cosas de Dios se perciben a través de una vida espiritual. Solamente aquel que decide pertenecer a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios y depender de Dios es catalogado justo. Y solamente el justo en todo momento puede ver a Dios. ¿Qué esperas para aceptarlo? ¿Qué esperas para seguir dependiendo de Dios? No permitas que tus ojos, no permitas que tu cuerpo, no permitas que partas de esta tierra sin afincarte a Cristo Jesús. Estas lecciones en específica, la de esta semana, es para que despiertes. Dios espera que abras los ojos, que lo veas, que estudies de Él, que te nutras, que despiertes y decidas desarrollar una vida con Él. Lo vas a hacer para meditar. Estás estudiando. Por último, entonces, nosotros podemos percibir a Dios como nuestra ayuda y nuestro único refugio espiritual. El pueblo de Israel pudo mantener la vida porque se mantuvo con Dios en el centro. Aquellos que se desviaron de la conexión con Dios, pues simplemente perecieron. En la actualidad, aquellos que permanecen fiel a Dios son los que permanecen con salud espiritual constante. Los que deciden desligarse de Dios, pues automáticamente caen en el fracaso. Y eso es justamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El pueblo de Israel tenía el santuario. El santuario era ese lugar donde iban a buscar el perdón de los pecados, donde el mismo Dios habitaba y cubría a su pueblo. Estar con el santuario permitía al pueblo de Israel tener la presencia de Dios en el centro. En la actualidad, nosotros no necesitamos ese santuario que era una imitación del cielo. Más bien, desde que Cristo muere en la cruz y se entrega como único cordero que quita el pecado y da la libertad al mundo, donde quiera que estés, con la intención correcta, con el corazón abierto a recibir la bendición de Dios, puedes ver la gloria misma de Dios. Jesús es esa conexión, es ese santuario que nos conecta para poder estar delante del Padre. Y a través de Él entonces nosotros recibir el perdón y ser llamados justos. Cristo Jesús hizo la parte que le correspondía, conectarnos una vez más con el Padre. De ti depende permanecer conectado a Dios. De ti depende permanecer en ese santuario. De ti depende permanecer siendo uno con Él. ¿Vas a continuar huyendo? ¿Vas a continuar alejándote de Dios? La invitación de Lección de Escuela Sabática para la Diferencia es que al dedicar tiempo a conectarte con Dios, dediques tiempo a ser transformado.
que al dedicar tiempo a estudiar la santa palabra de Dios, dediques tiempo a obedecer luego de ser recibida la orden. Solamente en dependencia de Cristo Jesús, hoy nosotros podemos alcanzar la perfección y vivir con Cristo por la eternidad. No hay términos medios, no hay otras opciones, solamente a través de Cristo Jesús, que es nuestro único canal al santuario celestial. Hoy tú y yo podemos recibir la bendición de Dios. Estás estudiando. Estamos muy orgullosos que has llegado hasta el final. A través de todo este estudio nosotros hemos podido percibir cómo poder desarrollar esa relación con Dios. Solamente en dependencia del Padre, en obediencia y a través de ser fiel a su pacto, nosotros en algún punto llegaremos a ser llamados justos por nuestro Señor Jesucristo. En este momento pasamos a la parte práctica. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Tenemos 3 actividades para cumplir en esta semana. En primer lugar, nosotros vamos a escribir cuáles han sido esas características o aquellas cosas que hemos percibido que dictan que Dios está presente en nuestras vidas. En segundo lugar, nosotros vamos a escribir o recitar agradecimientos. Cada noche antes de dormir, usted va a agradecer a Dios, sea escrito o sea verbal. Y por último, entonces, buscarás un salmo para poder estudiarlo durante la semana. Ese salmo va a estar conectado a aquella cosa que quieres agradecer a Dios, que Dios ha hecho por tu vida o qué cosas esperas que Dios haga a futuro. El punto es seguir desarrollando este estilo de vida con el Señor y ser la bendita diferencia. Gracias una vez más. Nos vemos la próxima semana en Lección de Escuela Sabática para la Diferencia, un estudio bíblico práctico bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la lección de Escuela Sabática.